Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo una pequeña lámpara. Es una lámpara muy básica y lo que hace es lo siguiente, fíjense. La enciendo con este botoncito y tiene esta modalidad también, que hace como un parpadeo. Bueno, es una lámpara muy simple. Como pueden ver, es una lámpara portátil porque se puede llevar en el bolsillo y pues básicamente sirve para iluminar si así lo queremos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Bueno, fíjense, esta lámpara, como ustedes saben, pues tiene que usar baterías, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a desarmarla para que ustedes vean las baterías que trae. Entonces, para desarmarla solo debemos girarla y por acá tiene como una muesca y solo debemos introducir algo allí y podemos sacar esto fácilmente. Entonces, como se pueden dar cuenta, usa 3 baterías AAA que son de 1.5 voltios cada batería. Entonces, vamos a sacar estas baterías o estas pilas y vamos a colocarlas por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo un pequeño toroide. Es bastante pequeño y ya van a ver por qué es así. Y para esto que voy a hacer hoy, para este invento o esta idea que les voy a dar, voy a requerir un alambre esmaltado como este, un alambre fino de 60 centímetros y otro pedazo de alambre de 12 centímetros. Este otro pedazo, como pueden ver, tiene cobertura plástica. Lo escogí así para que se diferencie de este que les mostré al principio. Este tiene un esmalte por encima que lo protege, pero lo escogí de esta forma porque observen lo que voy a hacer con esto. Lo que voy a hacer es, simple y llanamente, voy a pasarlo por acá y voy a enrollarlo los 60 centímetros aquí. Y va a ser de la siguiente manera, fíjense. Comienzo aquí. Luego paso este por acá. Y debe quedar lo más pegado posible y lo más ordenado posible. Porque como se pueden dar cuenta, el toroide es bastante pequeño. Entonces eso es lo que voy a hacer con este cable o alambre esmaltado. Ok, aquí pueden ver cómo va quedando. Fíjense, hay que hacerlo lo más ordenado posible y todavía me queda una parte. Entonces voy a continuar y al rato les muestro cómo queda esto. Bueno, al final fíjense cómo me quedó. Si se fijan, cubrió todo el toroide. Más o menos así debería quedarles. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este otro cablecito? Fíjense, voy a colocar este acá. Este cable seguiría así de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es muy simple. Voy a colocar este cablecito aquí y voy a continuar haciendo los giros que venía haciendo. Haciendo las vueltas que venía haciendo. Entonces continúo de esta manera en la misma dirección. Y así voy a continuar para acá. En este caso, este cablecito sí va a quedar como montado, un poquito montado, pero no hay problema. Entonces, bueno, me alcanzó para darle 3 vueltas. Vamos a ver si le puedo dar la otra. Ok, ahí quedó. Básicamente le di 4 vueltas. Entonces, observen lo que voy a hacer. Voy a soldar estos 2 cablecitos acá y al final me van a quedar 3 cables disponibles y ya les voy a decir qué vamos a seguir haciendo. Ok, ahora vamos a darle la vuelta a este acá para colocarle algo de estaño. Y vamos a aprovechar y vamos a colocarle estaño a este también que está aquí. Ok, entonces básicamente en este momento tenemos 3 puntos de conexión. Tenemos este otro y tenemos este que es donde se unieron
uno de los cables largos con el otro cable corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agregar este elemento que es un transistor 2N3904. Es un elemento muy económico y que se puede conseguir en cualquier placa. Este transistor es un transistor NPN. Los pines son los siguientes. Este de acá es el emisor, este de acá es la base y este de acá es el colector. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este transistor? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La base de este transistor, que es el medio, lo vamos a unir con el cablecito que nos quedó libre de el cablecito corto. Digamos así, el cable azul con blanco es el cable corto y el otro cable que nos quedó por acá es el cable largo. Y acá está uniendo los dos cables. Entonces, en la base vamos a unir con el cable corto aquí. Vamos a soldar directamente. Vamos a colocarle estaño de una vez a las tres puntas y vamos a soldar, en este caso, esta de acá que dijimos. Ok, ahora, ¿qué continúa? Para este invento también vamos a requerir un diodo. En este caso el que yo voy a utilizar es 1N007 o pueden utilizar 1N004 también y también le va a servir. Entonces, los diodos recuerden que tiene un cátodo y un ánodo. Este es el ánodo y este es el cátodo. Recuerden, el cátodo siempre está asociado a la banda o la línea que tiene el diodo. Entonces, en este caso aquí se puede ver la línea del lado derecho y entonces lo vamos a soldar justamente con el transistor y lo vamos a soldar en el colector, o sea, en este pin de acá. Entonces vamos a soldar acá el ánodo del diodo. Ahora vamos a requerir también un capacitor de 47 microfaradios y el voltaje puede ser de 35 voltios. No tiene que ser un voltaje tan alto como este, pero si ustedes tienen uno de 50 voltios también sirve. Entonces, este capacitor es electrolítico, como ustedes pueden notar, y los capacitores electrolíticos tienen una franja que nos indica cuál es el negativo. Este es el negativo y el contrario es el positivo. Entonces, el positivo, vamos a abrir las paticas de este capacitor así, porque vamos a soldar el positivo aquí en este diodo. Entonces, vamos a colocarle más estaño al diodo y entonces coloquemos el capacitor. Ok, listo. Y así nos va quedando esto. Fíjense, esto es todo lo que he armado. Estos son todos los componentes que se van a usar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, ya les voy a decir. Antes de continuar, debo tomar en cuenta algo que no tomé en cuenta cuando soldé el diodo acá. Voy a desconectar acá el diodo de esta conexión, pero no es porque voy a conectar en otro lado, solamente que lo voy a colocar de una forma que quede más fácil, porque ya ustedes van a ver qué es lo que voy a hacer con esto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a soldar el diodo acá, pero por debajo. Entonces, vamos a bajar esto un poco, porque lo que pasa es que este capacitor luego debo soldarlo acá. Entonces, la mejor forma es soldar acá el diodo de esta manera. Y entonces ahora yo puedo soldar aquí. Si doblo esta patica del transistor, yo podría soldar directamente aquí con el capacitor. Ok, entonces vamos a soldar ahí. Ustedes ya van a ver por qué tengo que hacerlo así reducido. Entonces, es lo mismo que tenía, solamente que junté el negativo del capacitor con el emisor del transistor. Ok, entonces así me va quedando esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, fíjense lo siguiente. Un cable que me falta soldar es este que está acá. Entonces, este cable que está por aquí, lo debo soldar con el colector del transistor, que es este que está acá. Entonces, es el único que me falta soldar. Voy a voltear esto acá para soldarlo por aquí. Ok, entonces vamos a soldar acá en este punto. Y ya quedó soldado allí, como pueden ver. Ok, ahora me queda este libre por acá y ya les voy a decir qué más voy a seguir haciendo con esto. Entonces ahora voy a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean algo. Fíjense, yo voy a colocar acá una pila y
Si se fijan, este es el negativo. Este es el positivo de esta linterna. Entonces, si yo uno, por ejemplo, el positivo con este punto, estaría conectando directamente la batería acá. Y obviamente no prende porque una sola batería se supone que no me sirve para encender esto. Vamos a quitar esto otra vez. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo las baterías, aquí son de 1.5. Quiere decir que si esta linterna usa 3 baterías, entonces serían 4.5 en total de voltios. Entonces, vamos a sacar esta batería de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Voy a conectar de acá, de el cátodo del diodo, vamos a conectar el positivo. Allí también está el positivo del capacitor. Y vamos a conectarlo con el positivo de esto, de esta linterna. Luego, acá donde está el negativo del capacitor, que coincide también con el emisor del transistor, vamos a conectar por aquí, por el negativo de esta linterna. Luego, vamos a tomar otro negativo de acá mismo, otro cablecito, y vamos a tomar este otro de acá, positivo. Y aquí tengo la batería. Entonces, fíjense, voy a colocar el positivo de la batería aquí, en esta conexión, y el negativo aquí. Ok, y ahora vamos a voltear esto. Y vamos a presionar acá. Y si observan, allí encendió. Y si le vuelvo a dar acá otra vez, 2 veces, allí tenemos el parpadeo que hacía antes y luego lo apagamos. Como ya ustedes saben, esta linterna pues tiene como un pequeño control con este botoncito. Entonces allí está apagada, pero está alimentado. ¿Por qué? Porque si le vuelvo a dar, se vuelve a encender y vuelve a pasar a esta parte que ya tiene y la vuelvo a apagar. ¿Qué quiere decir eso? Que la estoy encendiendo con una sola batería. Y como se lo demostré antes, que se lo puedo demostrar otra vez en este momento, si yo desconecto acá este cable y este otro cable y lo conecto directo, fíjense, voy a conectar acá el positivo y el negativo directo y le damos acá otra vez, se fijan que no hace nada porque en teoría una pila o batería de 1.5 voltios no le sirve a esta linterna para encender. Entonces, si esto no se puede hacer, ¿cómo es posible que agregando este pequeño artefacto, este pequeño invento, lo podemos lograr? Entonces, fíjense, en un momento se los voy a explicar, pero antes de eso, yo quiero que ustedes vean que esto tiene una aplicación realmente funcional. Bueno, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Entonces, vamos a sacar esta lámina de acá, que lo que hace son unos contactos. No es muy difícil sacarla, solamente se le hace fuerza por aquí abajo y fíjense cómo ella va subiendo allí. Generalmente todos estos aparaticos que traen 3 baterías se les puede hacer esto que yo le estoy haciendo. Entonces, fíjense, a mí lo que me falta hacer es soldar solamente un cablecito aquí, que es la salida de este invento. Entonces aquí en el negativo voy a soldar un cablecito azul. Y en el positivo, o aquí en esta parte donde está el positivo del capacitor, vamos a soldar un cablecito naranja. Pero lo vamos a soldar de esta forma. Ok, listo. Esto sería todo. Lo soldé aquí donde está el cátodo. Este otro quedó soldado aquí en el negativo del capacitor. ¿Por qué hice todo esto? Fíjense. Voy a colocar esto aquí de la siguiente manera. Bueno, quizás este cable naranja me quedó un poco grande o largo, pero no importa. Fíjense, yo voy a colocar acá, aquí está el negativo, dijimos, y en el medio de esto voy a meter, voy a doblar esto un poquito así para que no se salga. Y aquí voy a meter este cablecito, que quede todo enredado allí, así. Vamos a colocar esto por aquí, así. Ok, ahora este de acá voy a hacer lo mismo, pero aquí. Voy a tratar de meterlo en esta partecita que quede enrollado ahí, que quede allí, que no se salga. Ok, más o menos así. Ok, y este otro de acá
simplemente debe ir conectado aquí. Entonces vamos a hacer lo que haga contacto. Un contacto allí lo podemos poner por una esquina. Fíjense que allí hay una rendija, un orificio. Lo metemos allí y listo. Ok, entonces aquí lo que debe hacer contacto es este cablecito de acá, este otro acá, y luego con una de estas baterías o pilas que él tenía, se la vamos a colocar aquí. Y antes de armarlo, vamos a ver qué pasa con esto acá. Fíjense cómo está funcionando perfectamente. Lo apago, lo enciendo. Aquí se ve el destello. Esa es una modalidad que tiene esta linterna de bolsillo. Y aquí lo apago. Y fíjense que esto está funcionando solamente con una pila o batería. Cuando antes lo hacía era con 3 pilas o baterías. Entonces, si lo tapo, obviamente se prendió porque se presionó el bombillito. Lo apagamos y fíjense, aquí está funcionando perfectamente y solo con una sola pila o batería. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Entonces fíjense, vamos a abrirlo para que ustedes vean otra vez esto acá. Y allí está. Lo sostengo por acá para que esto no se me caiga. Pero básicamente eso es lo que tengo allí. Fíjense, no es ninguna magia ni es ningún truco. Básicamente este pequeño circuito hace que este aparatico o esta linterna funcione con una sola batería o pila. Como pueden ver. Ok, entonces, ¿para qué me puede servir esto? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes se quedan sin baterías o pilas y ustedes consiguen estos elementos que son realmente muy pocos, ustedes pueden seguir utilizando cualquier aparato que use varias baterías o pilas con una sola. Quiere decir que ustedes, en vez de usar las tres, solo con una, ya están usando el aparato o el artefacto, una linterna como esta, y de esa manera no se quedan sin la linterna. Vamos a suponer que se le dañaron una de las pilas o baterías o las dos. Entonces esta es una opción de prender o encender un aparatico como este, una linterna como esta. Entonces, como pueden notar, es muy interesante este invento porque nos puede ahorrar dos baterías o nos puede salvar de un apuro. Y con este simple circuito que, si de repente ustedes no vieron muy claro esto, todas las conexiones, pues yo también se las voy a esquematizar para que todo esto ustedes lo tengan allí bien claro y para que lo puedan aplicar. Entonces déjenme mostrarles un esquema de esto y una breve explicación de por qué con esto se puede lograr hacer lo mismo con una batería que con 3 baterías. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama de esto que acabamos de montar acá. Fíjense, vamos a comenzar por acá con la pila o batería. Vamos a hacerla de esta forma. Así se hace el símbolo de la pila o batería. Aquí estaría el positivo, aquí arriba, y aquí abajo estaría el negativo. Y esta pila es de 1,5 voltios. Ok, luego aquí vamos a dibujar el toroide. El toroide vamos a dibujarlo así. Y vamos a dibujar la bobina de pocas vueltas que sale acá. Y la bobina de muchas vueltas vamos a dibujarla por acá. Ok, aquí tenemos la bobina de muchas vueltas y aquí la de pocas vueltas. Dijimos que se unía en un punto las dos bobinas, ¿verdad? Esas bobinas que estoy hablando son estas que están acá. En el punto que se unen, vamos a conectar directamente con el positivo de esta pila o batería. Si ustedes se fijan, aquí pueden observar que el punto de unión está unido con este. ¿Y por qué está unido con este? Porque fíjense, aquí está el positivo y esta lámina me conecta con este positivo. Entonces, por eso yo lo uní ahí. Fíjense que ahí se unió. Obviamente aquí está un poco engorroso de ver, está un poco difícil de ver esto,
pero eso es porque se hizo así, porque fíjense el espacio que teníamos para colocarlo allí. Entonces, por esa razón, está todo así como amorochado todo, está todo como muy junto, pero igualmente se los puedo explicar y se los puedo hacer entender. Entonces, vamos con el transistor. El transistor, vamos a dibujar el símbolo del transistor y aquí lo que importa es que este pin de acá es el colector, este es el emisor y esta es la base. Entonces, la base, habíamos dicho que se conecta con el cablecito que quedaba más corto. Y entonces aquí pueden observar cómo la base, que es la del medio, se conecta con el extremo del cablecito azul y blanco, que es el más corto. Ok, este cable de acá, que es el más largo, se conecta con el colector. Y entonces vamos a ver si lo podemos ver aquí. Este pin que está acá, allí está con este cable. No se ve muy bien porque está este cable aquí encima. Vamos a quitarlo un poco de acá. Y allí pueden ver. Allí está el cable que se conecta con ese colector. Se puede ver allá la soldadura. Pero aparte de eso, aparte de ese cable allí también se conecta. Vamos a conectarlo acá. Un diodo de esta manera. Y en el diodo se conecta un capacitor electrolítico. Ok, este diodo, el que yo usé es el 1N4007, pero ustedes pueden usar también 1N4004, como les dije. Este capacitor es de 47 microfaradios. Ok, y el transistor es el 2N3904. Es un transistor NPN. Luego, ¿qué nos faltaría conectar acá? Fíjense, del emisor del transistor vamos a pasar un cable para acá porque allí se une con el negativo de la batería o de la pila. Y luego este mismo cable se une con el negativo del capacitor. Este capacitor es polarizado, como ya les dije. Y aquí tendríamos la conexión para alimentar esta linterna o lamparita. Y si ustedes aquí lo ven que está unido, por ejemplo, el negativo es un solo punto. ¿Por qué? Porque si se fijan, el negativo que alimenta es el mismo negativo de la pila. Entonces se colocó en el mismo punto. Por eso ustedes ven un solo cablecito aquí del emisor que está unido a su vez con el negativo del capacitor. Allí pueden observar que el negativo del capacitor, que es este, está unido con el emisor y está unido con el negativo de la batería. Entonces, justamente como está acá, el emisor, el negativo del capacitor y va hacia la batería, hacia el negativo de la batería. Este de acá es el negativo y este es el positivo de la batería. Ok, y el diodo y el capacitor, pues no se ve muy bien allí la conexión porque el diodo está por debajo. Entonces, aquí es la salida, justamente lo que le estamos inyectando aquí a esta linterna. Fíjense que este cable que está aquí viene siendo el positivo de salida, pero ya llega con un voltaje mucho mayor que 1,5 y este cable sale justamente del positivo del capacitor, que no se ve muy bien allá. Fíjense, es esta conexión, vamos a sacarlo un poco acá. Fíjense allí, es esta conexión que a su vez está con el cátodo del diodo y está con el positivo de ese capacitor que está allí. Y ese cable lo tuve que traer para acá porque obviamente de acá necesitaba conectarme con este punto. Este es el positivo que realmente alimenta a esta linterna. Acá es el positivo apenas de la batería. De acá a acá no hay conexión. Entonces por eso es que está todo esto aquí en el medio y al final conecta con esto. Con este punto que es el positivo de esa linterna. Entonces, bueno, esto es todo lo que está acá. Ese es todo lo que yo acabo de montar. Aunque se vea todo junto, pues básicamente es esto que está aquí. Como se pueden dar cuenta, es bastante simple de implementar, pero muy interesante porque, como vieron, podemos ahorrarnos dos pilas o baterías. Si ustedes se preguntan cómo funciona esto, bueno, básicamente, si nosotros no miramos esto, vamos a mirarlo hasta acá. Aquí tenemos un oscilador de choque que se forma con este transistor y esta bobina, o también llamado toroide, que es el que hace que este transistor comience a oscilar. Entonces, básicamente, aquí tenemos un oscilador. Luego, al agregarle esta parte, lo que estamos haciendo es rectificando la salida de este oscilador. Este oscilador me va a sacar a mí una señal más o menos así. Son como ondas cuadradas
Entonces, cuando le coloco este diodo y este capacitor, lo que voy a obtener después de esto, después de esta etapa, que se llama una etapa de rectificación de onda, entonces voy a tener algo como así. Voy a tener esta primera onda así, pero ya aquí no baja completo, sino que hace esto, luego hace esto, luego hace esto y así. Entonces voy a tener una rectificación, o sea, voy a tener una señal casi continua acá. No es exactamente continua, pero es casi continua. Y la frecuencia de oscilación, pues, es bastante alta. Por tanto, el rizado, pues, no va a afectar mucho. Como ustedes vieron, funciona como si fuese una señal continua. Y así funciona este pequeño invento. Es muy interesante y muy práctico. Esto también se podría llamar un convertidor DC-DC porque básicamente convertimos de 1.5 a 4.5 voltios o un valor cercano a 4.5 voltios. Entonces, bueno, ya tienen el diagrama, ya vieron que funciona y funciona muy bien. Fíjense, volvemos otra vez aquí a hacerle la demostración. Fíjense, funciona perfectamente este pequeño invento y bueno, ustedes lo pueden poner en práctica. Bueno, entonces dejemos este video hasta aquí. Espero haberles enseñado algo nuevo, algo útil el día de hoy, algo que les pueda servir a ustedes. Quizás ustedes ya conocían este circuito, pero ahora tiene otra aplicación con rectificación, ya que aquí en la salida, como les dije, ya no va a salir una señal tipo onda cuadrada, sino que va a salir una señal continua. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que tengo muchos videos de electrónica, de inventos, de ideas, videos muy interesantes que estoy seguro les van a gustar. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video.